Hola a todos, hoy es miércoles 12 de agosto de 2026 y está aquí con nosotros nuestro querido amigo Larry Johnson. Bienvenido de nuevo, Larry. Muchas gracias. Bonita camisa. Muy buena elección de camisa hoy. Antes de entrar en directo, estábamos hablando de algo muy importante, el nuevo reportaje de The Guardian, según el cual los marineros a bordo del USS Abraham Lincoln están atravesando una crisis de salud mental, y algunos han intentado saltar. Esto se ha publicado. En total, llevan más de 9 meses en estas condiciones en el mar. ¿Cuál es tu interpretación? Y estabas intentando añadir algo más que no se mencionaba en este reportaje. Adelante. Ahora, déjame leerte esto. Lo he recibido esta mañana de un amigo mío, un oficial militar retirado del ejército, pero estaba reaccionando a la noticia de The Guardian y dijo, cito, y por fin la verdad, esto está circulando, en referencia a ese artículo de The Guardian. Si el Lincoln lleva 5,000 personas a bordo y no ha visto tierra en 38 semanas, se están muriendo de hambre, no reciben paquetes, están racionando el café, esperando morir por un misil hipersónico iraní. Dicen que la cifra es de 6 intentos, casi un año en el mar, sin tocar tierra, etc. Lo más probable es que la cifra real de intentos sea de 30 o 60. Hay más intentos de suicidio durante una operación normal de un portaaviones. Es algo normal, una cuestión de estadística. Eso es antes de que te envíen a morir en una misión puramente política por orden de alguien que odia abiertamente a los militares y cree que son unos débiles por resultar heridos o morir en combate, refiriéndose a Donald Trump. 6 intentos parecen muchos, pero esa cifra es muchísimo, muchísimo demasiado baja. Como oficial, igual que ellos, he tenido que realizar varias investigaciones de mando, conforme al reglamento del Ejército 15.6 sobre soldados que se suicidan. Todos los oficiales las han hecho. Por desgracia, es una función normal. El suicidio también es una cifra muy real y estable. Y por eso lo ves. No tienen ni idea de lo que les espera la primera noche cuando vuelven a casa o donde sea. Y tienen tiempo para estar solos, pensando en ello. Solos, sin nada que te distraiga, salvo tus amigos Jim y Jack, refiriéndose a whisky, Jim Beam y Jack Daniels. ¿Sabías que en todos los buques de la Armada hacen patrullas itinerantes llamadas guardia contra incendios? Ese término se ha generalizado para todos los servicios. Se refiere a un turno rotatorio para vigilar el perímetro y asegurarse de que no haya, entre comillas, incendios. Pero no estamos hablando de incendios. La guardia está ahí para impedir que la gente intente suicidarse allí mismo, no muy distinto de las fábricas de teléfonos en China. La guardia contra incendios, cierro comillas, sigue existiendo hoy. En la instrucción básica del ejército, cuando vas al campo, cuando participas en maniobras o en un despliegue, no tiene nada que ver con un incendio. El suicidio forma parte de la vida diaria en el ejército. Aquí va otro ejemplo de mi propia experiencia. En las grandes unidades como la 8ª Aerotransportada o la 101ª Aerotransportada, si la unidad pasa 82 o 101 días sin un DUI, es decir, sin conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, todo el mundo recibe un fin de semana de 4 días. Bueno, nunca conseguían pasar de 3 semanas sin que alguien recibiera una sanción por conducir bajo los efectos del alcohol, de forma habitual. Así que tuvieron que ampliar el denominador a los suicidios. Todo el mundo tiene un fin de semana largo si llegamos a 82 días sin un suicidio en nuestra propia unidad. ¿Adivinen cuántos días libres hubo? Ninguno. Así que tuvimos que cambiar el denominador otra vez. Sinceramente, creo que en realidad fue por drogas. Puede que llegáramos a 82 días sin que pillaran y acusaran a alguien de consumir drogas en los barracones o lo que fuera. Pero no podíamos llegar a 82 días sin una conducción bajo los efectos del alcohol o un suicidio.
Serví 24 años y durante ese tiempo con estrés postraumático implicado en matar gente. Y después, con el estrés postraumático, divorcios, algunos intentos de suicidio poco claros, sobre todo surfeando olas grandes en Hawái, donde realmente no esperas volver a salir. Es cierto que participé como soldado en la invasión de Irak de 2003, pero después fui a West Point y a partir de ahí desarrollé toda una carrera de éxito como oficial del Ejército de Estados Unidos, incluidos más despliegues en combate. Como mencioné antes, soy el presidente de mi promoción de West Point desde hace varios años y esas cosas, así que tengo los datos desde el primer día en West Point hasta ahora. El suicidio en West Point es bastante habitual. El método preferido, como todo el mundo está en bastante buena forma y corre mucho, es correr hasta el puente de Bear Mountain y saltar. Creo que mientras estuve allí, al menos 5 se suicidaron. Y hay que tener en cuenta que en general puedes simplemente dejarlo e irte a casa. Luego perdemos a algunos en combate, especialmente en el periodo de 2009 a 2012, cuando todo volvió a intensificarse tras el aumento de tropas y demás. Hemos perdido a muchos más por suicidio, como oficiales con familias. ¿Sabes cuál es una de las decisiones más curiosas que me toca tomar como presidente de la promoción? ¿Dónde van los nombres y en qué categorías se incluyen? Tenemos 3 categorías distintas de compañeros fallecidos: en combate, suicidio o lesiones no relacionadas con el combate. Me toca escuchar y tratar con todas y cada una de las familias de mis compañeros fallecidos, mientras discuten si el nombre de su familiar debería figurar en la lista de caídos en combate si se suicidó estando desplegado en combate, poco después de volver a casa o muchos años más tarde. Puedes imaginar lo emocionales que son esas conversaciones. Así que, 6 intentos de suicidio entre 5,000 personas en una carrera que es un polvorín de rabia, frustración y espera de la muerte a manos de un presidente de pelo naranja. Multiplica esa cifra por 5 como mínimo. Al final acaban diciéndoles directamente a los supervisores de primera línea: si tu marinero o soldado se suicida, es culpa tuya. Vaya, eso es bastante crudo, ¿no? Sí. Larry, ¿crees que en algún momento vamos a ver algún tipo de motín? Es posible. Quiero decir, las condiciones a bordo de estos barcos son terribles. Y no es solo uno. Esto es un fracaso de liderazgo que empieza con Donald Trump, pasa por Pete Hegseth y el secretario de la Marina, y es una mancha para los almirantes y capitanes de la Armada de Estados Unidos, y para los coroneles de los Marines de Estados Unidos, que están a bordo de esos barcos y están permitiendo que esto siga ocurriendo. Parece que la estrategia es una guerra de desgaste. ¿Qué significa eso? Significa que van a quedarse allí. Puede que lo sustituyan por otro portaaviones. No lo sé. Al menos hay 3 allí, si no me equivoco, Larry. Está el Abraham Lincoln, ¿sí? Sí. Y otros 2 portaaviones todavía cerca del Golfo Pérsico. Y hoy hemos sabido, por boca del embajador estadounidense en Israel, que básicamente dice que la política de Donald Trump es continuar la guerra de desgaste, llevar a Irán a la bancarrota. Quedarse de brazos cruzados y asfixiar a este régimen, seguir diezmando su economía, quizá no actuar demasiado en el plano militar y dejar que esto siga. Eso podría llevar mucho tiempo, ¿no? Podría ser, pero creo que el presidente está haciendo lo correcto al ejercer una presión económica real sobre ellos. No solo ha demostrado que estaba dispuesto a bombardearlos, sino también que está dispuesto a llevarlos a la bancarrota. Y si sumas ambas cosas, el daño que se hizo a su capacidad militar, que fue catastrófico, digan lo que digan, la operación entre Estados Unidos e Israel causó un nivel enorme de daños. Están más débiles que en ningún momento desde que se hicieron con el régimen en 1900. Sí.
Lo otro, disparates delirantes. Sí, tenemos otro video. Es uno de los comandantes iraníes hablando de su estrategia. Parece que las dos partes están llegando al mismo tipo de conclusión. ¿El objetivo es alargar esta guerra? ¿Quizá esperar a que el señor Trump deje el cargo? Mire, tenemos que lograr la disuasión para que el enemigo nunca se atreva a atacarnos, para que podamos vivir con seguridad. Una forma es prolongar esta guerra hasta llegar al próximo mandato presidencial y provocar desgaste, de modo que si alguien más quiere atacar a Irán, sepa que hay un coste. Esta semana. Básicamente, está hablando de que hay este desgaste. Reich, los dos bandos están en la tensión sectaria ruso. ¿Cómo ve la manera en que ambos bandos están hablando de la guerra? Bueno, depende de con quién hables. A ver, la postura actual de Trump y de Estados Unidos es que Irán atraviesa una situación económica tan desesperada que a Estados Unidos solo le queda esperar a que Irán se derrumbe. Y entonces Irán vendrá a suplicar una solución. Irán dice no, estamos bien, simplemente vamos a esperar a que Estados Unidos aguante menos que nosotros. Así que no parece que haya una posibilidad inminente de que se reanuden los ataques y la violencia. Esa es la buena noticia. Pero la mala noticia, especialmente para Estados Unidos, es que cuanto más tiempo siga Estados Unidos bloqueando el estrecho de Hormuz, porque eso es, en la práctica, lo que está haciendo al limitar el número de barcos que entran y salen, peor será la catástrofe económica mundial y va a destruir la economía estadounidense. Muchos pensarán que es una exageración, pero hacia ahí nos dirigimos. Estados Unidos está tomando decisiones irracionales como si se basaran en criterios económicos. Pero esos criterios económicos están completamente desconectados de la realidad. Dos ejemplos. Scott Bessent dice, vamos a construir oleoductos. Esos oleoductos quitarán toda la presión al petróleo del Golfo Pérsico, y entonces Irán no tendrá nada. Y yo escucho eso y pienso, por el amor de Dios, hombre, ¿es que no lees? El Golfo Pérsico no es solo petróleo. El 25% del suministro mundial de gas natural licuado sale del Golfo Pérsico, o salía. El 40%, quizá más, del suministro mundial de helio sale del Golfo Pérsico. Entre el 30 y el 35% del suministro mundial de urea y azufre, que son esenciales para los fertilizantes, procede del Golfo Pérsico. Nada de eso puede transportarse por oleoducto. Nada. None of that can be transported via pipeline. None of it. It has to be loaded on ships. Those ships have to sail in. Tiene que cargarse en barcos. Esos barcos tienen que entrar y salir por el estrecho de Hormuz. Y ahí tienes a Scott Bessent pensando, hombre, si construimos oleoductos, vamos a tener una solución. Quiero decir, de verdad, es tan estúpido decir algo así. Así que tienes eso. Y luego está la afirmación que Trump no deja de hacer, que el estrecho de Hormuz, oye, está abierto, que todo el mundo entre y salga. Pero basta con entrar en vesselfinder.com o marinetraffic.com. Míralo. Puedes ver los barcos que entran y salen. Son muy pocos. Y los que están saliendo, Estados Unidos afirma que está impidiendo que se vayan. Así que tienes esa desconexión económica con la realidad. Y luego el Congreso aprueba dinero. Oye, vamos a soltar miles de millones de dólares. Necesitamos más misiles PAC-3 para nuestros sistemas Patriot. Así que aquí tienen 60 mil millones de dólares. Venga, fabriquen. El problema es que quieren que fabriquemos misiles que necesitan ciertos imanes en el cono de proa para el guiado y la precisión. Y China controla todos esos imanes y no nos los vende. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a fabricarlos? Es como si yo dijera, oye Nima, te voy a dar $10,000 por cada tarta que hagas, pero voy a cortarte el acceso a la harina, el azúcar y los huevos. Así que no tienes harina, azúcar ni huevos, pero venga, haz una tarta. No puedo hacer una tarta sin harina, azúcar y huevos. ¿De qué estás hablando?
Así que una vez más, otra desconexión de Estados Unidos con la realidad, donde fingimos que, sí, que lo único que tenemos que hacer es emitir una orden. Van a fabricar esos misiles. No, no los van a fabricar. Y de hecho publiqué un artículo el otro día. Lo vi. Bueno, el artículo era, espera un segundo, era el de la delirante quimera petrolera de Scott Bessent para derrotar a Irán. Y recibí un mensaje muy amable de Tucker Carlson al respecto. Lo leyó. Sí. Larry, ¿crees que la forma en que Scott Bessent y esta gente están hablando de la guerra es la misma forma en que le hablan a Donald Trump en privado? ¿O es diferente? Tienen que darle más información, una visión más realista del conjunto. ¿Por qué ibas a creer eso? Porque si es así, esta es la receta para una catástrofe. Enhorabuena. Congratulations. You are a good analyst. Yeah, that's the point. Eres un buen analista. Sí, esa es la cuestión. Creo que le están mintiendo. No sé si le mienten a él o si él se niega a escuchar. Pero ya sabes, el hecho de que Bessent saliera y dijera explícitamente algo como, lo único que tenemos que hacer es redirigir el petróleo y a Irán se le acabó el juego. Tío, quiero decir, en primer lugar, al menos hay que tener una idea realista de cuánto se tarda en construir oleoductos. Eso lo primero. Pero luego, por el amor de Dios, hay que entender exactamente qué se supone que debe salir del Golfo Pérsico y que ahora mismo no está saliendo, y lo fundamental que eso es para la economía mundial. De verdad que es significativo, y él actúa como si no lo fuera. ¿Quién forma parte del círculo más cercano de Donald Trump, en el que él cree que va a encontrar la mejor fuente de información sobre la continuación de la guerra? Yo diría Scott Bessent, quizá Pete Hegseth. ¿Quién más va a estar en ese círculo? Witkoff, Jared Kushner. Witkoff, Jared Kushner. Pero ya sabes, sé que J.D. Vance se está oponiendo a ello. No sé qué está diciendo Ratcliffe. Ratcliffe es una serpiente. Es una herramienta total de Israel. Pero el almirante Kane, quiero decir, el general Kane, el jefe del Estado Mayor Conjunto, creo que está alineado con J.D. Vance. No sé qué pasa con el almirante Brad Cooper, el comandante del CENTCOM. Ha dado señales contradictorias. ¿No es increíble que no hayas mencionado a Marco Rubio, que es secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump? ¿Quién? Marco Rubio, el único que ha tenido ese cargo. ¿Quién? Tienes una foto suya, la ponemos en un cartón de leche. Desaparecido en combate. Sí, se supone que es el asesor de Seguridad Nacional. No está ni de lejos al frente de este desfile. Ya sabes, es como si dijera, vosotros seguid, yo voy justo detrás. Sí. Sí, como decía un viejo granjero, más inútil que las tetas de un berraco. Larry, este comandante iraní, el general Naqvi, su nombre es Naqvi, es el asesor militar del jefe de la Guardia Revolucionaria iraní. Por primera vez, esta entrevista que te puse, es la primera vez que hemos visto una entrevista con él en los medios generalistas de Occidente. Fue en PBS News, si no me equivoco. Fueron allí, prepararon esta entrevista, y él representa literalmente las políticas de la Guardia Revolucionaria iraní. Esto es lo que dijo sobre ellos. O sea, este es el hombre que vimos antes con la barba blanca. Exacto. ¿Cómo se llama? Naqvi. Naqvi. Naqvi, sí, exactamente. Sí. ¿Dónde los fabrican? ¿A mucha profundidad bajo tierra? Lo hacemos de distintas maneras. Tenemos varios métodos para fabricarlos de forma segura.
Tengan la certeza de que aunque esta guerra dure años, hasta el último día se lanzarán cohetes iraníes. Quiero señalar algo, y esto es más importante que los misiles. Si llega un día en que Irán ya no tenga misiles, entonces seremos aún más peligrosos para Estados Unidos. ¿Cómo podría ser más peligroso? Porque Estados Unidos tiene miles de intereses económicos por todo el mundo, y todos ellos pueden ser destruidos fácilmente. Esto es lo que dijo sobre los miles. Dijo que el ritmo de producción de misiles hoy es superior a lo que han utilizado hasta ahora. Yeah. Sí, ¿has visto las marcas? Tiene las marcas en la frente, ¿verdad? Sí. El Habibi, se llama Habibi. The Habibi, is it called Habibi? Let me see. A ver, ¿cuál es la marca que has dicho? Sí, no sé. No, I don't know how to. Yeah, so usually when you see No sé cómo, quiero decir, normalmente cuando ves un callo, es como una cicatriz. Eso es de rezar. Sí, exactamente. Así que eso significa que se le consideraría especialmente devoto. Sí, sí. Sí, y lo era, pero estaba planteando precisamente ese punto. Y esto es algo que vengo sosteniendo desde el principio. Las ciudades subterráneas de Irán, sus fábricas, sus depósitos de misiles y sus lugares de lanzamiento de misiles, todo esto se ha hecho siguiendo un plan de hace mucho tiempo, remontando otros 23 años, y se construyeron para resistir explosiones nucleares. they were built to withstand nuclear blasts. And the United States has never had a good assessment of what's actually underground. Y Estados Unidos nunca ha tenido una buena evaluación de lo que hay realmente bajo tierra. Pensaban, bueno, quiero decir, pongámoslo en perspectiva. Al principio pensaban que Irán solo tenía 3,000 misiles. Pues bien, aunque solo tuvieran 3,000 misiles y los dispararan todos, Estados Unidos tenía menos de 3,000 misiles Patriot. Pero para derribar un misil hay que lanzar 2 Patriot. Eso significa que solo habrían podido eliminar la mitad de la fuerza de misiles iraní. ¿Y la otra mitad? Pero yo creo que la fuerza de misiles iraní supera con creces los 15,000. The Iranian missile force is well in excess of 15,000. This is Larry, con la intensidad de la guerra que se produjo, ya sabe, tras el 28 de febrero, ¿ve que vayamos a tener pronto algún momento con ese nivel de intensidad bélica entre los dos bandos? ¿O no vamos a volver a ver algo así? Or we're No. not going to see that happening again. Well, I can't rule out that it won't happen again. Bueno, sabe, no puedo descartar que vuelva a ocurrir. Simplemente creo que es poco probable. Primero, porque la escasez que tiene Estados Unidos es real y no mejora con el tiempo. Ahora están intentando conservar municiones y se han convencido, como hizo Trump en su última publicación en Truth Social, de que solo se trata de esperar a que Irán se desgaste, porque su economía va a colapsar. Just a matter of waiting out Iran because its economy is going to collapse. Yeah, they're just everything is about the Iranian economy right now. Ahora mismo, todo gira en torno a la economía iraní. Yo no sé cómo expresarlo, pero no veo que esté ocurriendo nada de esto, ni siquiera con la administración Trump. Van a aguantar más que la administración Trump, quizá también que la siguiente administración, si deciden mantener el statu quo, con lo que está pasando ahora mismo. Esa no es la manera de resolver el problema. Hoy hablaba con Anthony Aguilar. Mencionó un concepto muy importante. Hablaba de DIME, diplomacia, la IN de información, la M de militar. Había otras partes. La economía era una de ellas. Y lo que está ocurriendo, le dije a Anthony, y él mencionó que estaba describiendo cómo encajarían todas esas partes de una estrategia. No hay diplomacia en marcha. Durante la administración Biden, recordarán, no estaban muy dispuestos, ya saben, a hablar con los rusos. Ahora mismo, no se ve que esté pasando nada. Sí, bueno, Now you see nothing is happening. Yeah, well, the Pakistanis claim Los pakistaníes afirman que hay negociaciones activas. Están hablando con J.D. Vance y también con los iraníes. Los iraníes han dejado su posición bastante clara. Miren, estas son las exigencias. Esas exigencias tienen que cumplirse, o ya saben, no hay nada más de lo que hablar.
Así que depende de J.D. Vance ver si puede convencer a Donald Trump de que las acepte o no. Mi impresión es que no puede, pero lo va a intentar. Así que no hay una solución diplomática inminente a la vista. Y sin embargo, tampoco hay una solución militar a la vista. Así que Trump va a esperar a que Irán se derrumbe militarmente. Y la ironía es que será una situación de crisis financiera en Estados Unidos la que obligue a Trump a buscar un acuerdo o a salir del Golfo Pérsico lo antes posible. From the Persian Gulf as quickly as possible. When they talking about if the negotiation Cuando hablen de si las negociaciones o las conversaciones se están llevando a cabo con J.D. Vance, ¿cómo van a considerar la nueva postura o el nuevo movimiento por parte de los países del CCG? Básicamente están diciendo, estamos totalmente de acuerdo con el nuevo mecanismo. Eso les va a ayudar. Tienen que vendérselo a la gente en Estados Unidos o a los partidos políticos, diría yo. A la gente sería mucho más fácil que al sistema político. ¿Y cómo va a ser eso? Si deciden hacerlo, van a poder vendérselo a las élites de Estados Unidos. to the elites in the United States if they decide to do that. ¿Quién se lo vendería a las élites? I'm talking about, let's assume J.D. Vance. Me refiero a que supongamos que G. Vance llega a algún tipo de acuerdo con los iraníes. Al final, Irán y Omán controlarían el estrecho de Hormuz y cobrarían una tasa. Y entonces, ¿cómo va a poder vender J.D. Vance eso a republicanos y demócratas? The Republicans and Democrats. Bueno, basta con plantearlo así. Si no hacemos esto, la economía mundial está al borde de un precipicio, de una catástrofe global. Hay que recuperar el mercado. Tenemos que reabrir el estrecho e intentar empezar a reparar los daños causados a esta infraestructura energética y química que se extiende por todo el Golfo. Es que ya sabe, realmente lo es. No creo que la gente lo haya valorado hasta ahora. Han estado aislados de ello, ya sabe, recurriendo a las reservas estratégicas de petróleo, a manipulaciones del mercado, a las oscilaciones de la bolsa. Todo eso va a llegar a su fin. Porque hay una realidad física sobre cuánto diésel se está produciendo, cuánto combustible de aviación se está produciendo, y no hay forma de aumentar esa producción porque no hay suficiente petróleo disponible para hacerlo. Así que ya sabe, hay un problema. Y con el precio más alto del diésel, esto va a repercutir en toda la economía, porque el diésel es fundamental para producir alimentos, para los tractores, para transportar alimentos y materias primas desde y hacia los lugares de producción y hasta los puntos de venta mayorista y minorista. Es todo, ya sabe, no se puede separar y fingir que no pasa nada. Es muy importante. Hay una declaración del jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán. Mencionó que, si la única manera de lograr, en mi opinión, está hablando de la estructura de seguridad en la región. Está hablando de que Irán, Arabia Saudí, Turquía, Pakistán e Indonesia se unan. Y en su opinión, ¿es algo que ocurriría a largo plazo? Que se unan. Todos son países musulmanes. Dijo que si los pueblos musulmanes quieren unificarse, todos estos países deberían reunirse para hablar. Sí, pero ¿hablar de qué exactamente? No, se trata de la estructura de seguridad. Se trata de, ya sabe, redefinir todo el concepto de Asia Occidental en particular, en mi opinión. Y el caso de Palestina básicamente pone eso de manifiesto. Bueno, a ver, la realidad es, y empezamos todo, ya sabe, Arabia Saudí, Pakistán, forward. Y no la vilem to. Revisa mis simplemente es de los países, porque me refiero a Irán, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí, Egipto e Indonesia. De acuerdo. Sí, al final sería, ya sabes, sería al menos sobre el papel una organización importante,
pero luego empiezas a analizarlo, ya sabes, para que puedan operar como algún tipo de fuerza militar integrada. Quiero decir, hablamos realmente de años de ejercicio solo para que aprendan a tener algún tipo de interoperabilidad. Sí, porque no hay un idioma común entre el árabe, el turco, el farsi, y ya sabes, en Indonesia, sé que hablan inglés, pero creo que también se me olvida cuál. Tienen una lengua propia, si no me equivoco. Sí, no sé si es malayo o no, pero ya sabes, la barrera lingüística ahí es un problema. Hay que asegurarse de que tengan interoperabilidad entre los distintos tipos de equipamiento militar y equipos de comunicación. Y francamente, el ejército de Arabia Saudí no vale para nada. Y los egipcios tienen algunas limitaciones. Está claro que los turcos están a la cabeza, seguidos de Pakistán. Pero Irán, si participa el ejército iraní, sí, eso sería importante. Así que tienen que decidir cuál es el objetivo. Y creo que, francamente, a estos países les iría mejor si pudieran actuar unidos políticamente. Así que deberían empezar condenando el genocidio que Israel está perpetrando contra los palestinos. Y después respaldar esa condena cortando el suministro de petróleo, el flujo de petróleo y de recursos naturales. Que todos esos países suspendan todo el comercio. Nada más de comercio con Israel. Ni importaciones ni exportaciones. Para obligar a Israel a cambiar. Por sobre de cambio. Force Israel to change, to compel their change. There was a meeting between Erdogan and Hubo una reunión entre Erdogan y Abu Mazen, Mahmoud Abbas, el jefe de la OLP. El presidente turco Erdogan dijo que de hecho, es un hecho que el objetivo del gobierno de Netanyahu es beneficiarse del caos y de nuevos conflictos en la región y expulsar a Palestina de la agenda común de la humanidad. Y hagan lo que hagan, no lo conseguirán. Cuanto más intenten destruirla, más seguirá creciendo la causa palestina en los corazones de la gente. Y esto es lo que dijo Erdogan. Larry, a pesar de todas esas políticas de las que hablamos muchas veces, al final se ve la preocupación. Entienden el caos que Israel quiere crear en la región para beneficiarse de él. Adelante. Go ahead. Well, no, I'm just saying, look. Bueno, no. Solo digo que en teoría, lo que debería unir a estos países, pese a las distintas lenguas y orígenes étnicos, árabe, turco, persa, asiático, es que el Islam y la creencia en un solo Dios deberían bastar para unirlos y decir, vamos a actuar conjuntamente para detener el asesinato sionista del pueblo palestino. Ahora bien, algunos de esos palestinos que están siendo asesinados son cristianos. Pero de nuevo, esto estaría de acuerdo con las enseñanzas del Islam. El Islam no enseña a destruir a los cristianos, enseñaría a protegerlos. Pero hasta ahora no han logrado hacerlo. Y eso es con lo que cuenta Israel, con que básicamente no son gente seria, no son serios. Rinden culto de palabra a la religión, no se lo toman en serio. Y por tanto, llegarán a un acuerdo, les pagarán, aceptarán dinero, lo que sea. Y en lo que respecta a Palestina, esto es lo que dijo el comandante iraní. Le preguntaron si Irán lanzaría una bomba nuclear contra Israel, si destruiría a Israel. Esto es lo que dijo. Lleva mucho tiempo afirmando que Irán es una amenaza para Israel. Israel dice que Irán quiere fabricar una bomba para destruir Israel. ¿Quiere Irán destruir Israel? Irán solo tiene una cosa que decir sobre la Palestina ocupada, y es algo que también dijo nuestro líder mártir. El liderazgo allí debe elegirse mediante el voto mayoritario de las personas vinculadas a esa tierra. Esto, desde luego, no se hará con una bomba nuclear. Pero sin duda preferimos que el régimen sionista no existiera. Igual que el anterior régimen sudafricano, un régimen de apartheid y supremacismo blanco que fue descartado por el pueblo, lo mismo ocurrir en Palestina. Dijo literalmente, no queremos bombardear Israel para destruir Israel con bombas. Sí, sí. Quiero decir, insisto, basta con mirar la historia de Irán. La narrativa occidental dice que Irán ha estado atacando constantemente y en guerra con sus vecinos.
Eso es sencillamente una mentira. It's just a flat out lie. There is no solution, Larry, military solution for No hay solución, Larry, una solución militar para el caso de Palestina e Israel. Pero el gabinete israelí ha dicho hoy que no van a retirarse del Líbano. No van a retirarse de Siria, de Gaza ni de Cisjordania. Esa es la receta que tienen delante. Todos esos países, los países musulmanes que ha mencionado, e incluso diría que Estados Unidos, ¿qué van a plantear en el caso de Palestina? Una postura sería empezar por Palestina. Si se resuelve Palestina, no se tendrá el problema con el Líbano, quizá tampoco con Siria, o se podría obligar a Israel a salir de esos territorios. O podrían empezar por Siria y el Líbano, y después pasar a Gaza. ¿Qué sería lo mejor para esta gente? Sabemos que el corazón del problema, la cuestión principal, es Palestina. ¿Qué postura sería la mejor? Empezar por Palestina, con todos esos países intentando presionar, dialogar o centrarse en Palestina. O quizá empezar por Siria y el Líbano. or maybe starting with Syria and Lebanon. No, so start with Palestine. Stop the genocide. No, empecemos por Palestina. Detengan el genocidio. Obliguen a Israel a volver a sus fronteras originales y dejen en paz al pueblo palestino. Que los palestinos decidan quién va a gobernar. Pero han sido objeto de manipulación. Y lo que ahora resulta, en cierto modo, repugnante y vergonzoso, es que los palestinos de Cisjordania que colaboraron con los israelíes están aprendiendo la lección que los judíos que colaboraron con los nazis aprendieron por las malas. Ya saben el viejo dicho, quien se acuesta con perros se levanta con pulgas. Y en este caso, quienes se han alineado con los israelíes esperando que eso los aislara, los protegiera y evitara que sufrieran como sufren otros palestinos, han descubierto que no es así. Like other Palestinians suffer, have found out that it's not true. What he said about the state of Lo que dijo sobre el Estado de Israel y Palestina fue básicamente que todos los que viven en esa tierra tienen derecho a voto. Van a votar, van a decidir el futuro de esa tierra. Y su planteamiento es una solución de un solo Estado. understanding is one state solution. And the other point is two-state solution and the way Y el otro punto es la solución de dos estados y la forma en que todo el mundo está hablando de ella. Todos esos gobiernos, China, Rusia, todos esos gobiernos mencionan los dos estados. Estados Unidos, incluso bajo la administración Biden, hablaba de ello. No sé cuál es la política de la administración Trump, pero esto es posible, Larry. Hablemos de la solución de dos estados. Tienes Gaza, tienes Cisjordania, dos regiones separadas. ¿Cómo puedes conectarlas? ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Qué se hace? Jerusalén va a frase de Jerusalén Oeste. Ese es... The West Jerusalem. I don't have the answer to that because those are issues that they're going to have. No tengo la respuesta a eso, porque son cuestiones que tendrán que negociar específicamente. Pero, ya sabe, en el pasado Israel ha actuado en ocasiones con ayuda de Estados Unidos para crear divisiones dentro de las filas palestinas, para separar a los gazatíes de los habitantes de Cisjordania. Y esa fue una de las razones por las que Israel financió a Hamas al principio, para facilitar ese tipo de división. In order to just facilitate that kind of division. There was a report, Larry, about Yemen. It says Hubo un informe, Larry, sobre Yemen. Dice que Can News informó de que Yemen y Siria están utilizando satélites rusos para apoyar ataques contra Arabia Saudí. Sí, dudo que eso sea cierto. Es una agencia israelí, si no me equivoco. This is an Israeli agency, if I'm not mistaken. Yeah, Sí, es Calais Bro haciendo propaganda. propaganda. Sí, es de Israel. Because Porque los sistemas de satélites de Rusia están fijados y apuntando a Ucrania. Ahí es donde los necesitan ahora mismo. that's where they need them right now. There's so much Hay mucho. Hay una conexión entre Israel y Ucrania, Larry. Ukraine, Larry. Yeah. Look, you've got a lot of organized. Sí, mire, de Ucrania han salido muchos delincuentes organizados. Hubo uno, Simeon Mogilevich, hace 25 años. Era un gánster ucraniano. Se le consideraba el jefe de jefes. Y se fue a Israel, tenía pasaporte.
Sí, no. Ha habido muchos delincuentes de verdad porque alegan, ya sabe, utilizan su condición de judíos para reclamar refugio en Israel. Jewishness to claim sanctuary in Israel. Do you think the link is ¿Cree que la relación se debe a esos ucranianos que llegaron a Israel? Ukrainians who came to Israel or Sí, I do. ¿O es algo más profundo que eso? than that? No. No. These criminals Ese dinero de esos delincuentes, que participan en muchas actividades corruptas y siguen dirigiendo organizaciones criminales en Ucrania, se canaliza y acaba en los bolsillos de funcionarios sionistas. Zionist officials. Do you see anybody ¿Ve a alguien en Israel que recibiría el apoyo que Donald Trump dio a Benjamin Netanyahu? Supongamos que otra persona llega al poder en Israel. comes to power in Israel? Yeah, no, I don't. That's what I Sí. think. No, no lo creo. Por eso pienso que el don de Netanyahu es que ha vivido en Estados Unidos y habla de una forma, no tiene el típico acento israelí muy marcado, pero hemos llegado a un punto en Estados Unidos en el que la gente está harta de los israelíes. In the United States, where people are fed up with the Israelis. If that would be the case, Si ese fuera el caso, ¿cómo va a funcionar eso? Ya sabe, Jared Kushner es muy cercano a Benjamin Netanyahu. Sí, y Jared Kushner básicamente lo está dirigiendo todo en Washington ahora mismo. in Washington right now. Bueno, no estoy seguro de que él lo controle todo, pero así es. And considering Teniendo en cuenta Israel y Oriente Próximo, hasta en siguiente me. is I don't know if No sé si es Witkoff o Kushner quien tiene más influencia. influential. yeah. But is Sí, there any difference? pero hay alguna diferencia, porque ambos tienen una buena relación con Benjamin Netanyahu, y el propio Benjamin Netanyahu es muy cercano a Donald Trump. He's so close to Donald Trump. Hell, Sí, la verdad, really, solo podemos guiarnos por lo que vemos, porque yo no tengo información de primera mano sobre eso. track on that. Sorry. Then let's assume Naftali Bennett would be the next. Supongamos que Naftali Bennett sea el próximo, With the y con las policies políticas against contra Qatar, Qatar, lo primero que va a hacer, first según thing he's dijo, gonna do, he's es ir en gonna contra de go eso. against Qatar. Va a establecer nuevas políticas hacia Turquía. Esto es algo diferente de Benjamin Netanyahu. Sí, sí. From Benjamin Netanyahu. Yeah, yeah. Well, and put that in the category of what I call Bueno, incluye eso en la categoría de lo que yo llamo promesas de campaña de Mamdani. campaign promise. Hizo todo tipo de promesas sobre medidas que iba a tomar cuando fuera alcalde de Nueva York, y en realidad no ha cumplido muchas de And he ellas. hasn't really followed Así que through on creo all. que aquí podríamos estar viendo lo mismo. I think you could be looking at Sí, the same thing. exactamente. Yeah. Exactly. Gracias. Gracias, Larry. All right, my friend. De acuerdo, amigo mío. Nos vemos mañana, eso supongo. A la misma hora, a la misma hora. Same time. Same time. Exactamente. Okay. De acuerdo. Entonces nos vemos. See you. Adiós. Adiós.